La madrugada aún no había llegado por completo cuando los primeros hombres comenzaron a moverse dentro del hangar. El frío cortaba la piel expuesta, y el viento que venía del mar traía consigo el olor a mezclado con combustible de aviación. Nadie hablaba mucho. Había una especie de silencio pesado, no exactamente tenso, pero cargado de algo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Cada uno sabía lo que estaba por venir, y cada uno lo llevaba a su manera. Las aeronaves estaban alineadas en la pista, enormes y oscuras contra el cielo aún grisáceo. Los mecánicos hacían las últimas verificaciones, chequeando motores, flaps, sistemas hidráulicos. Todo tenía que funcionar. No había margen de error. Los pilotos se ponían sus uniformes pesados, ajustaban los cascos, revisaban los mapas doblados dentro de los bolsillos. Algunos fumaban en silencio, observando el horizonte que comenzaba a aclararse. Otros solo esperaban, sentados en los bancos de madera dentro del hangar, mirando al suelo. No hubo discursos inflamados aquella mañana. Ningún comandante se subió a cajones para alentar a los hombres con palabras de gloria o sacrificio. Todos sabían lo que estaba en juego. Todos sabían que muchos no regresarían. Esto no se decía, pero estaba presente en cada mirada, en cada movimiento contenido, en cada respiración controlada. Era una certeza silenciosa que se instalaba en el pecho y no se iba más. Los briefings habían ocurrido horas antes. Mapas fueron estudiados, rutas trazadas, objetivos identificados. Cada tripulación sabía exactamente lo que debía hacer. Conocían los puntos de referencia en el terreno, las altitudes ideales, los momentos de giro. Sabían dónde estarían vulnerables y dónde tendrían algo de protección. Sabían también que nada de eso garantizaba nada. La planificación era esencial, pero la ejecución dependería de factores que estaban más allá del control de cualquier hombre allí presente. Cuando la orden finalmente llegó, no hubo prisa. Los hombres se levantaron, ajustaron los equipos y caminaron hacia las aeronaves. Cada tripulación tenía su ritual propio. Algunos se estrechaban las manos antes de embarcar. Otros solo asentían con la cabeza. Había quienes decían algo corto, una frase de aliento o una broma seca que arrancaba una sonrisa contenida. Y había los que no decían nada. Solo subían por las escotillas y asumían sus posiciones. Dentro de las aeronaves, el espacio era apretado y funcional. Cada hombre tenía su puesto, su función específica. El piloto y el copiloto ocupaban la cabina delantera, rodeados de instrumentos, indicadores y palancas. Detrás de ellos, el navegante estudiaba los mapas bajo la luz débil de una pequeña lámpara. Más atrás aún, los artilleros chequeaban sus armas, ajustaban las municiones, probaban los sistemas de comunicación interna. El bombardero preparaba sus equipos, repasando mentalmente cada etapa de procedimiento que tendría que ejecutar cuando llegara el momento. Los motores comenzaron a encenderse, uno por vez. El sonido era ensordecedor, reverberando por todo el cuerpo. El fuselaje vibraba con la fuerza de los propulsores, y el olor a queroseno quemado invadía la cabina. Cada tripulación hacía sus verificaciones finales. Instrumentos funcionando, radio operacional, controles respondiendo. Todo parecía estar en orden, pero aún así, estaba aquella sensación, aquella certeza de que algo podría salir mal en cualquier momento. El despegue fue coordinado. Una aeronave tras otra ganó velocidad en la pista, levantó el morro y dejó el suelo atrás. El peso inmenso de la máquina parecía resistir por un instante, como si dudara en abandonar tierra firme. Pero entonces, el aire tomaba el control y el ascenso comenzaba. El suelo quedaba cada vez más distante, las luces de la base se convertían en puntos minúsculos y el mundo debajo se transformaba en un mosaico de campos, carreteras y pueblos dormidos. Volar en formación exigía concentración constante. No estaba permitido desviar la atención ni por un segundo. Cada aeronave mantenía su posición relativa, ajustando velocidad y altitud según fuera necesario. El objetivo era permanecer juntos, protegerse unos a otros, maximizar las posibilidades de supervivencia. Solo, un bombardero era vulnerable. En grupo, había alguna esperanza. El cielo estaba despejado aquella mañana, pero eso no era necesariamente una ventaja. Cielo despejado significaba visibilidad total, y visibilidad total significaba que serían vistos. Las nubes ofrecían cobertura, pero también dificultaban la navegación y aumentaban el riesgo de colisiones. Cada condición climática traía sus propios desafíos, y los hombres aprendían a lidiar con todos ellos. A medida que se alejaban de la costa, el mar se extendía debajo de ellos, vasto e indiferente.
No había puntos de referencia allí, solo agua en todas direcciones. El navegante trabajaba con brújulas, relojes y cálculos precisos. Un error de pocos grados podría significar la diferencia entre encontrar el objetivo o perderse completamente. Y perderse significaba agotar el combustible sobre territorio hostil, sin posibilidad de retorno. Las horas pasaban en silencio relativo. El rugido de los motores era constante, casi hipnótico. Dentro de la cabina, la temperatura variaba. Cerca de los motores, el calor era intenso. En las posiciones más expuestas, el frío era brutal, incluso con ropas especiales. Algunos hombres temblaban involuntariamente. Otros solo esperaban, perdidos en pensamientos que no compartían con nadie. No había forma de saber exactamente cuándo vendría el peligro. Podría ser dentro de minutos, o podrían ser horas todavía. La tensión era una presencia constante, pero no era pánico. Era algo más contenido, más profundo. Era la conciencia plena de que en cualquier momento, todo podría cambiar de forma irreversible. Cuando el territorio enemigo finalmente surgió en el horizonte, algo cambió dentro de cada hombre. No era miedo en el sentido común de la palabra. Era algo más cercano a la aceptación. Estaban allí ahora. No había vuelta atrás. No había desvío posible. El único camino era seguir adelante. Las primeras defensas antiaéreas comenzaron a manifestarse incluso antes de que los objetivos fueran visibles. Pequeñas explosiones en el cielo, nubes oscuras de humo y metralla que surgían de la nada. Cada explosión representaba un intento de derribar una de las aeronaves. Algunas pasaban demasiado cerca, tan cerca que era posible escuchar el sonido de los fragmentos metálicos impactando el fuselaje. Cada impacto era un recordatorio de lo frágil que era todo aquello. Los pilotos mantenían la formación, incluso bajo fuego. Desviarse significaba romper la protección mutua. Significaba convertirse en un blanco aislado. Así que seguían adelante, atravesando aquella cortina de muerte que subía del suelo. No había heroísmo en eso. Era simplemente lo que tenía que hacerse. Dentro de las aeronaves, los artilleros permanecían alertas. Sus ojos recorrían el cielo en todas direcciones, buscando señales de cazas enemigos. Cuando los primeros aparecieron, fueron apenas puntos distantes que se movían demasiado rápido para hacer cualquier otra cosa. Y entonces se acercaron, rápidos, agresivos, mortales. Los combates aéreos que siguieron no tenían nada de glorioso. Eran breves, violentos y confusos. Las ametralladoras disparaban en ráfagas cortas y controladas. El olor a pólvora invadía la cabina. El ruido era ensordecedor. Cada hombre intentaba hacer su trabajo mientras la aeronave se sacudía y maniobra para evitar los ataques. Algunas de las aeronaves fueron alcanzadas, no de forma espectacular, sino de manera casi silenciosa. Un motor dejaba de funcionar. Humo comenzaba a salir de un ala. La formación se deshacía parcialmente mientras aquellos que aún podían volar intentaban proteger a los que estaban en problemas. Pero no siempre había que hacer. A veces, una aeronave simplemente comenzaba a descender, lenta e inevitablemente, y no había nada que los otros pudieran hacer además de presenciar. El objetivo estaba cada vez más cerca. Era posible verlo ahora, incluso a través del humo y la confusión. Estructuras industriales, ferrocarriles, depósitos, todo aquello tenía que ser destruido. Era para eso que estaban allí, no por gloria, no por ideología, sino porque esa era la misión, y la misión tenía que cumplirse. El bombardero asumió el control de la aeronave en los momentos finales del acercamiento. Sus ojos estaban fijos en el visor, alineando el objetivo con precisión milimétrica. No había espacio para error. No había segunda oportunidad. Cuando llegó el momento correcto, liberó la carga. Las bombas cayeron en secuencia, y la aeronave, súbitamente más ligera, subió a algunos metros. No había tiempo para observar los resultados. Tan pronto como las bombas fueron lanzadas, los pilotos iniciaron la maniobra de retorno, dar media vuelta y salir de allí lo más rápido posible. Pero la vuelta era tan peligrosa como la ida. Las defensas aún estaban activas. Los cazas aún estaban en el aire. Y ahora, con las aeronaves más ligeras y con menos munición, estaban aún más vulnerables. Algunas tripulaciones no lograron regresar. Fueron derribadas durante la retirada, o tuvieron daños tan severos que no pudieron mantener altitud. Para aquellos que cayeron, no había rescate inmediato. No había garantía de supervivencia. Algunos lograron saltar en paracaídas antes de que sus aeronaves se despedazaran. Otros no tuvieron esa oportunidad. Los que continuaron volando lo hicieron en silencio. No hubo celebración.
No hubo alivio, solo la conciencia de que aún no habían llegado a casa y que cualquier cosa podría pasar hasta entonces. El trayecto de vuelta parecía más largo que la ida. El combustible estaba bajo. Algunos motores presentaban fallas. Había aeronaves con fuselajes perforados, sistemas dañados, tripulantes heridos. Pero continuaban, porque no había alternativa, porque rendirse significaba morir. Cuando la costa finalmente apareció en el horizonte, algo dentro de cada hombre se movió. No era exactamente esperanza, era algo más sutil. Era la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, lo lograrían. Las aeronaves comenzaron a aterrizar una tras otra. Algunas descendieron sin grandes problemas. Otras se arrastraron por la pista con trenes de aterrizaje dañados, levantando chispas y humo. Pero descendieron. Y cuando finalmente se detuvieron, los motores fueron apagados, y el silencio que siguió fue casi irreal. Los hombres descendieron lentamente. Algunos necesitaron ayuda. Otros caminaron solos, pero con dificultad. Había sangre en algunos uniformes. Había rostros pálidos, manos temblorosas, miradas vacías. Nadie hablaba mucho. Solo caminaban hacia el hangar, donde enfermeros y mecánicos ya los esperaban. El recuento comenzó casi inmediatamente. ¿Cuántas aeronaves habían regresado? ¿Cuántas estaban faltando? ¿Cuántos hombres no habían vuelto? Los números eran fríos, pero cada número representaba a alguien. Alguien que había despegado aquella mañana sin saber si volvería. En los días siguientes, algunas informaciones llegaron. Relatos de paracaidistas que habían sido capturados. Restos encontrados en determinadas áreas. Pero para muchos, nunca hubo confirmación. Solo la ausencia. Solo el espacio vacío donde antes había una presencia. Las misiones continuaron. Día tras día, semana tras semana. Nuevas tripulaciones reemplazaron a aquellas que no regresaron. Nuevos rostros ocuparon los mismos asientos. Y en cada despegue, la misma certeza silenciosa se hacía presente. La certeza de que tal vez esta fuera la última vez. No había nada romántico en eso. No había bandas sonoras épicas ni discursos inspiradores. Había solo hombres haciendo lo que tenían que hacer, porque alguien tenía que hacerlo. Y lo hacían sabiendo que cada despegue podría ser el último. Sabiendo que la diferencia entre volver y no volver muchas veces dependía de factores completamente fuera de su control. Algunos desarrollaron rituales, pequeños gestos que repetían antes de cada misión. Tocar determinado objeto, decir determinada frase, usar la misma prenda de ropa. No porque creyeran realmente que eso haría diferencia, sino porque necesitaban algo, cualquier cosa, que les diera alguna sensación de control sobre lo incontrolable. Las cartas que escribían para casa nunca mencionaban los detalles, nunca hablaban sobre el miedo, sobre las pérdidas, sobre la violencia. Solo decían que estaban bien, que la comida era aceptable, que extrañaban. Intentaban parecer normales, intentaban proteger a aquellos que amaban de la realidad de lo que estaban viviendo. Pero en sus rostros, cuando volvían, estaba escrito todo aquello que las cartas no decían. Estaba en los ojos que ya no podían encontrar alegría en las cosas simples. Estaba en la dificultad para dormir, en las manos que temblaban sin motivo aparente, en el silencio prolongado que se apoderaba de ellos cuando pensaban que nadie estaba mirando. Hubo misiones que fueron más allá de lo que cualquier planificación podría prever. Misiones donde todo lo que podría salir mal salió mal, y aún así algunos lograron volver. No por habilidad excepcional, no por valentía sobrehumana, sino por pura suerte. Y ellos lo sabían. Sabían que no eran héroes. Eran solo sobrevivientes de circunstancias que podrían haber terminado de otra forma. Hubo también aquellos que se quebraron, que simplemente no pudieron más subir a las aeronaves, que quedaban paralizados antes del despegue, incapaces de dar un paso más. No eran cobardes. Eran hombres que habían llegado al límite de lo que podían soportar. Y cuando eso ocurría, no había juicio, al menos no entre aquellos que entendían. Porque todos sabían que podrían ser los siguientes. La guerra no pedía permiso para cambiar a las personas. Simplemente cambiaba. Transformaba a hombres jóvenes en versiones más viejas y cansadas de sí mismos. Robaba la ligereza, la inocencia, la capacidad de creer que el mundo era un lugar seguro. Y dejaba en su lugar una comprensión profunda y dolorosa de la fragilidad de todo. Pero incluso en medio de todo eso, había momentos. Pequeños momentos de humanidad que brillaban inesperadamente. Una broma compartida antes de dormir. Una mano en el hombro de un compañero que estaba visiblemente afectado. Una canción cantada bajito en medio de la noche,
cuando todos pensaban que estaban solos con sus pensamientos. Esos momentos no borraban el horror, no hacían todo soportable, pero recordaban, aunque fuera por un instante, que aún había algo humano allí, que a pesar de todo, a pesar de la máquina gigantesca de destrucción de la cual formaban parte, aún eran personas, aún sentían, aún les importaba. Cuando la guerra finalmente terminó, muchos de aquellos hombres volvieron a casa, pero no volvieron siendo los mismos. Cargaban consigo todo lo que habían visto, todo lo que habían hecho, todo lo que habían perdido, y se dieron cuenta de que no había palabras para explicar eso a quien no había estado allí. Algunos intentaron volver a la vida normal, consiguieron empleos, formaron familias, construyeron rutinas, pero de vez en cuando, en medio de la noche, despertaban sudados, con el sonido de los motores aún resonando en sus mentes, o veían algo que los transportaba de vuelta, por un segundo, a aquel tiempo y aquel lugar. Otros nunca lograron realmente volver. Quedaron atrapados en algún lugar entre lo que habían sido antes y lo que se convirtieron durante. Vagaban por sus propias vidas como extraños, intentando encontrar un sentido en un mundo que parecía haber seguido adelante sin ellos. Hubo también aquellos que nunca regresaron de ninguna forma, cuyos nombres fueron grabados en memoriales fríos y distantes, cuyas historias fueron resumidas en pocas líneas en documentos oficiales, cuyas familias esperaron noticias que nunca llegaron, o que llegaron demasiado tarde, trayendo solo confirmación de lo que ya temían. Lo que hicieron no fue en vano, dirían algunos. Fue necesario, dirían otros. Pero para los propios hombres que estuvieron allí, esas justificaciones muchas veces parecían vacías. Ellos sabían el precio real, sabían lo que se había perdido, y sabían que ninguna causa, por más justa que fuera, podría traer de vuelta lo que fue quitado. Décadas después, cuando ya eran viejos, cuando la mayoría de las personas alrededor ni siquiera habían nacido durante aquellos años, algunos de ellos finalmente comenzaron a hablar, no para glorificar, no para presumir, sino porque sentían que alguien necesitaba saber, que alguien necesitaba entender que no había nada glamouroso en aquello, que era solo miedo, dolor, pérdida y el intento desesperado de sobrevivir un día más. Contaban sus historias con voces bajas y miradas distantes. Describían detalles que habían guardado por décadas, intentando hacer que los oyentes comprendieran no solo los hechos, sino los sentimientos, la incertidumbre constante, el peso de la responsabilidad, la soledad incluso cuando estaban rodeados de otros, la certeza de que todo podría terminar en cualquier momento, y cuando terminaban de hablar, muchas veces quedaban en silencio por largos minutos, como si hubieran abierto una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo, y ahora no supieran bien cómo cerrarla nuevamente. El cielo por donde volaron ya no existe más de la misma forma. Las aeronaves fueron desmanteladas, recicladas, olvidadas. Las bases fueron desactivadas o transformadas en otras cosas. Los hombres que estuvieron allí, casi todos ya se han ido, pero la memoria permanece, no como algo distante y académico, sino como algo visceral y real, porque cada uno de aquellos hombres que despegó aquella mañana, y en todas las otras mañanas similares, cargó consigo una parte de la experiencia humana más profunda, la experiencia de encarar la propia mortalidad, de tomar decisiones sabiendo que las consecuencias podrían ser finales, de continuar incluso cuando todo dentro de ellos gritaba para parar. Ellos no eran superhéroes, no tenían poderes especiales, eran personas comunes colocadas en circunstancias extraordinarias, e hicieron lo que se les pidió, incluso sabiendo que el costo podría ser absoluto. Hoy, cuando miramos hacia atrás, es fácil ver números, estadísticas, mapas estratégicos. Pero cada número era un nombre, cada estadística era una vida, cada punto en el mapa era un lugar donde alguien tuvo miedo, donde alguien luchó, donde alguien murió. Y tal vez la verdadera lección no sea sobre valentía o sacrificio. Tal vez sea sobre comprender que la guerra no es una narrativa épica. Es una sucesión de decisiones imposibles, de pérdidas irreparables, de traumas que no cicatrizan completamente. Aquellos hombres despegaron sin saber si volverían, y muchos no volvieron. Pero incluso aquellos que lograron aterrizar nuevamente, que pisaron suelo seguro una vez más, nunca volvieron completamente. Parte de ellos quedó atrás, en las aeronaves que cayeron, en los compañeros que perdieron, en los momentos de terror absoluto que vivieron. Y es eso lo que debemos recordar. No la gloria fabricada, no los discursos pomposos,
sino la realidad cruda y dolorosa de hombres que hicieron lo que pensaban que tenía que hacerse y que pagaron por ello de maneras que no siempre son visibles. Porque cuando la última aeronave despegó en aquella última misión, cuando los motores finalmente fueron apagados por última vez, cuando el silencio finalmente se apoderó de las pistas vacías, lo que quedó no fue victoria en el sentido tradicional, fue solo el fin, y la certeza de que nada, absolutamente nada, jamás sería como antes. Los hombres que sobrevivieron cargaron eso consigo por el resto de sus vidas. Algunos hablaron sobre ello, otros nunca dijeron una palabra, pero todos lo cargaron, y cuando finalmente se fueron, llevaron consigo pedazos de historia que no pueden ser totalmente reconstruidos, solo recordados, solo honrados por lo que realmente fueron. No héroes perfectos, no villanos, solo personas que despegaron en mañanas frías e inciertas, que volaron sobre territorios hostiles, que enfrentaron lo impensable, y que, al final, eran solo hombres intentando sobrevivir en un mundo que había perdido completamente la razón. Y tal vez sea eso lo que más importa, no las grandes hazañas registradas en los libros, sino los pequeños momentos de humanidad que persistieron incluso cuando todo alrededor era inhumano, las decisiones de continuar cuando hubiera sido más fácil rendirse, la lealtad a los compañeros incluso cuando la propia supervivencia estaba en juego, porque al final, cuando todo lo demás es olvidado, cuando los detalles se pierden en la niebla del tiempo, lo que queda es esto: la memoria de personas que enfrentaron lo peor que la humanidad puede crear y que aún así intentaron permanecer humanas, que despegaron sabiendo que podrían no volver, y que, aún así, despegaron,